There are no demands. There are nothing is forbidden. You can satisfy your self-gratification, your personal will. This you could say is. Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy potente de parte del pastor MacArthur que tiene que ver con Mateo 7, versos 13-14. Tenemos aquí dos caminos eternos, dos destinos eternos, uno al cielo, otro al infierno. Así que atención con estos dos destinos. Dice: entrad por la puerta estrecha. Para comenzar, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, fíjese, vamos a diferenciar aquí muchos y pocos entre el verso 13 y 14, y muchos son muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, por el camino espacioso. Y el verso 14 dice: porque estrecha es la puerta. Vuelve a decir lo que dice el verso 13: porque estrecha es la puerta, y aquí está lo otro, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, atención, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y pocos son los que la hallan. Atención con esto. Entonces, muy importante esto, porque aquí vemos en la palabra de Dios que evidentemente, claramente tenemos dos grupos de personas que están yendo a la perdición por este camino espacioso del verso 13, y los pocos que están yendo por el camino que lleva a la vida, el angosto, y pocos son los que la hallan, porque aquí tenemos a los muchos que están en el camino que lleva a la perdición, y por causa también no solamente del pecado en sí mismo, personal de cada ser humano, sino también por causa de los falsos maestros que nosotros vemos aquí en el verso 15, en el mismo capítulo 7 de Mateo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Así que estos falsos profetas, falsos maestros, son los que más están llevando almas, personas, por este camino ancho, por esta puerta ancha, este camino espacioso que lleva a la perdición. Así que la gran mayoría de personas que están siendo engañados y que recibieron un falso evangelio y por tanto una fe superficial en Cristo, los responsables son, por ejemplo, estos falsos profetas que leemos aquí desde el verso 15 al 20 de Mateo 7. Y fíjese lo que dice el verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la fe en Cristo, la fe verdadera en Cristo, ¿qué hace esa fe? ¿Qué produce esa fe verdadera en Cristo? El conocer la voluntad de Dios que nos revela en su palabra, el hacer la voluntad de Dios que nos revela en su palabra. Aunque somos imperfectos, la intención, el deseo a través del Espíritu Santo que radica en nosotros es la de siempre querer hacer la voluntad de Dios. Esa es la evidencia número uno de que verdaderamente estamos verdaderamente en Cristo Jesús, creemos verdaderamente en Cristo Jesús, porque constantemente estamos en esa lucha entre la carne y el Espíritu Santo, como habla Gálatas capítulo 5. Entonces aquí tenemos también Mateo 24. De todo esto predicó el pastor MacArthur. Así que vamos a escuchar rápidamente esto que tiene que ver con lo que leemos aquí de estos dos destinos. Two gates lead to two ways. There is the wide way, or the broad way, in verse 13,
And there is the narrow way in verse 14. Again, the same contrast. The broad way, you come through the wide gate, you bring everything with you, all your sins, all your tolerances. There are no curbs, there are no demands, there are nothing is forbidden. You can satisfy your self-gratification, your personal will. This, you could say, is what Psalm 1:6 calls the way of the ungodly. Entonces aquí lo que dice MacArthur, en otras palabras, es que esa puerta ancha, espaciosa, ese camino espacioso que lleva a la perdición, es básicamente un libertinaje. Por ejemplo, aquellos que dicen ser cristianos, pero viven en un libertinaje, porque una cosa es la libertad en Cristo y otra cosa es el libertinaje, en que no son conscientes. Supuestamente son cristianos, pero no son conscientes ni siquiera de sus pecados presentes. Por ejemplo, tenemos la bienaventuranza. Si volvemos 2 capítulos atrás de Mateo 7, tenemos Mateo 5, donde allí nos habla de las bienaventuranzas, bienaventurado. Y tenemos toda una lista de evidencias que todo cristiano verdadero que cree verdaderamente en Cristo Jesús lleva esa vida gozoso de ser conscientes de repente si alguien cae en pecado, ok, va a haber una tristeza, porque dice la palabra de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo. Fíjese, entonces, el cristiano que de repente cae en pecado, hay una tristeza. Bienaventurados los que lloran, los humildes de corazón. Entonces, el tener la humildad de ser consciente y reconocer, de confesar algún pecado presente que puede llegar a cometer un cristiano verdadero. Entonces, pero, como dijo aquí MacArthur, la puerta estrecha en el que muchos están, la puerta estrecha, ese camino espacioso que lleva a la perdición, es un cristianismo superficial, una fe en Cristo superficial donde todo vale, no importa, haz lo que quieras. Ahora vamos a escuchar el verso 14 de Mateo 7. MacArthur va a hablar de los pocos que van camino a la vida eterna en Cristo Jesús. Los pocos son y pocos son los que la hallan. Atención. But on the other hand, the way behind the narrow gate is a narrow way. Narrow in the sense that it's constricted. It's pressed together. It's demanding. It calls for separation. It calls for obedience. It calls for sanctification. It promises persecution. You come on that way, and you essentially will battle all the way to glory. And there are two destinations. The broad way in verse 13 leads to destruction, which is hell. The narrow way leads to life, which is heaven. And there are only those two ways. Solo hay dos destinos. Fíjese, atención aquí porque hay que dejar claro. Fíjese lo que dice MacArthur del camino angosto, el camino que nos lleva a la vida eterna en Cristo. Narrow gate is a narrow way. Narrow in the sense that it's constricted. Angosto en el sentido de que está constreñido, está apretado. Es decir, justito pasa. No hay nada, ninguna carga pesada, sino que es, como dice aquí MacArthur, bien lo dice MacArthur, constreñido, está apretado el camino angosto. It's pressed together. It's demanding. Es exigente,
pide separación, pide obediencia, pide santificación. Y esto no es todo esto que está diciendo aquí MacArthur, de la exigencia, la obediencia, la santificación, no es para ser salvo, es porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que la salvación es por pura gracia, no por obras. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. No podemos hacer ninguna obra para alcanzar la salvación en Cristo. Todo eso solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesús. Por tanto, la salvación es por pura gracia, solo por la fe en Cristo Jesús. Y entonces esto, por ejemplo, que dice aquí MacArthur, no es para ser salvo, es porque ya somos salvos. Ya somos salvos en Cristo Jesús y por tanto, esa palabra santo que significa separación, automáticamente el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros de separarnos del pecado mismo, de separarnos de todo aquello que ya no nos agrada porque hay un nuevo nacimiento y por tanto vamos a querer obedecer lo que dice la palabra de Dios, vamos a querer santificarnos. Entonces todo eso es porque ya la persona ha nacido de nuevo, ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, está el Espíritu Santo haciendo la obra y por tanto esto son los frutos claros que van a comenzar a obrar en el creyente. Por eso, repito, esta separación, esta obediencia, santificación, es porque ya el creyente verdaderamente ha nacido de nuevo, ya es cristiano y por tanto esto es algo que se va a dar en la vida cristiana, sí o sí. It calls for separation. It calls for obedience. It calls for sanctification. It promises persecution. Promete persecución, obviamente. You come on that way and you essentially will battle all the way to glory. Esta frase es impresionante. Vienes por el camino angosto que lleva a la vida y esencialmente lucharás hasta la gloria. La perseverancia, la perseverancia de los santos, esa doctrina bíblica va a ser evidente. Siempre vamos a luchar mientras estemos en este cuerpo corrupto, en este mundo caído. Vamos a tener esa lucha hasta que ya no estemos en este cuerpo y estemos en la gloria, en el cielo y tener esa vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, esencialmente, lucharás hasta la gloria. Amén. And there are two destinations. The broad way in verse 13 leads to destruction, which is hell. The narrow way leads to life, which is heaven. And there are only those two ways. Solamente entonces hay dos caminos. Así que quería compartir este mensaje potente, importante, de parte del pastor John MacArthur. Comparta este video, dele me gusta, comente debajo de este video, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.